Listo, licenciada. Muchísimas gracias y la dejo para que usted pueda departir sus conocimientos, ¿sí? Muchas gracias, gracias. Muy amable, ingeniero Hugo. Pues es un honor para mí estar con ustedes. Muchas gracias. Yo quiero agradecer a la asociación que tan amablemente preside el ingeniero por su recibimiento. No sé si me escuchan allí bien o necesito moverme a un lugar que me escuchen mejor. Ustedes me dicen si se escucha bien. La plataforma de Google Meet la conozco un poco menos, estoy más familiarizada con Zoom, pero si ustedes me escuchan bien, así estaremos, con mucho gusto. Bueno, gracias por la presentación, ingeniero. Yo soy Ana Lilia Álvarez Constantino, soy psicóloga, vivo en el país hermoso, hermano de ustedes, en México, en la República Mexicana. Soy mexicana, vivo particularmente en el estado de Querétaro y bueno, pues es un honor para mí compartir con ustedes. A mí me encantaría poderlos ver o por lo menos escuchar por qué les interesó este tema, cuál es su conexión con los adultos mayores, por qué les ha interesado esta temática tan importante, tan necesaria en estos tiempos. Para mí eso sería muy valioso para poder dirigir también el contenido de esta charla hacia esos intereses que ustedes pudieran tener. Entonces, pero bueno, mientras se van animando a contarme quiénes son ustedes, por qué les ha interesado el tema, pues les voy platicando un poquito de mí. Yo soy psicóloga, egresada de la Universidad Autónoma de Puebla, y aquí en la ciudad de Querétaro tengo un centro terapéutico. Tengo 25 años ejerciendo como psicóloga. Soy consteladora familiar certificada, biodescodificadora de síntomas y enfermedades. Trabajo dando sesiones de terapia privada a adolescentes, adultos, a familias y a parejas. También hago tanatología y soy astróloga. Trabajo mucho con adolescentes. También soy tarotista, jodorowskiana, numeróloga y también acompañadora espiritual. Entonces, este tema de los adultos mayores creo que es muy abordable desde todos estos enfoques y desde estas perspectivas y desde estas herramientas. A mí me encantaría poder ahora escucharlos o verlos para que ustedes me platiquen en qué áreas de la vida profesional o personal ustedes tienen una conexión con los adultos mayores. No sé si eso pudiera ser posible. Si alguien gusta abrir su cámara y su micrófono, se los agradecería mucho. Se van uniendo más. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, mucho gusto, señor Mario. Gracias. Qué bueno que está usted participando con el ingeniero. ¿Alguien más? ¿Alguien más gusta comentarnos su nombre y por qué le ha interesado esta temática? Ya se presentó el señor Mario, a ver si ahora se nos presenta alguien más para decirnos por qué les interesa el trabajo o el acompañamiento a los adultos mayores. ¿Qué nos dice Luis, Jimena, Yolanda, Nati? Déjenme conocerlos. ¿Por qué les interesó esta temática?
Por favor, Yolanda, adelante, bienvenida. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, soy enfermera de profesión y trabajo directamente con los adultos mayores. Bueno, es algo que, bueno, me nace y me enternece, ¿no? El trabajar con ellos. De todas maneras, es importante adquirir un poco de conocimiento de los especialistas con respecto al manejo de los adultos mayores. Si bien es cierto, vienen ya en esta edad, pues, con algunas manifestaciones, tanto físicas, psicológicas, un poco deteriorados, pero aún así dentro de digamos, de ese estado en el que están, queremos nosotros mejorar un poco esa calidad de vida, darles al menos confort, comodidad dentro de lo posible. Entonces, para eso, pues, necesitamos siempre estar actualizados y ver cómo tratarlos, porque cada adulto mayor es diferente, es un mundo diferente. Entonces, de eso se trata, ¿no? Por eso es que siempre participo en los cursos de cada siempre expositor se extrae, ¿no? Algo diferente, algo nuevo, y es importante. Muchísimas gracias. Gracias, Yolanda, enfermera. Gracias, muy amable por presentarse. ¿Alguien más para ir teniendo un poquito de noción de la gente a la que va a llegar el mensaje? Gracias, Yolanda. Dice muy bien, Yolanda, de todos aprendemos y es necesario acompañarlos. Ahorita les voy a platicar desde dónde, pero ¿alguien más gusta presentarse, por favor? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Jackie. Sí, buenas tardes, adelante. Mi nombre es Mónica Chirinos Lynch, soy trabajadora social del Hospital Luis Aldrich de Trujillo, La Libertad. Como trabajadora social, ahí la mayor cantidad de pacientitos son adultos mayores. Aparte, también llegan familiares que ingresan a sus pacientes al programa PADOMI, que es el programa de atención domiciliaria, ¿no? Donde mayormente están a cargo de cuidadores, que son la familia, pero sin una orientación o educación de vida, de cómo tratar al cuidador. Entonces, a través de nuestras sesiones de trabajo social, pretendemos orientar también al familiar y mucho más con estas valiosas capacitaciones que nos vienen ofreciendo. Muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Jackie, ¿verdad? Mónica Chirinos. Mónica. Mónica, me aparece Mónica, sí. Gracias, bienvenida. Bien. Qué bueno, trabajadora social también. Aquí presente esa área de la salud. Muchas gracias. Bien, bueno, gracias, bienvenida. Es un honor. Para mí primero es un honor porque yo tengo algunas dudas en relación a cómo se ve al adulto mayor en otros países, ¿no? Y tal vez quisiera que ustedes me pudieran interrumpir en el momento que lo consideren así necesario, por si hay alguna cuestión de tipo cultural que yo esté manejando y que allá no se ve así, y que me lo digan, ¿no? Tal cual, que me digan, es que eso aquí no aplica, ¿no? Aquí se ve diferente, en nuestro país se ve diferente. Entiendo que estamos en conexión con Perú, pero ¿hay alguien más de otro país? No sé si, a mí me encantaría saber si se encuentra alguien más de otro país aquí presente. ¿O todos son de Perú? También pueden usar el chat del grupo, por si gustan ponerlo. Por allí Jackie nos comentaba que tiene un poquito de entrecortado la señal. No sé si solamente sea su internet o para los demás está bien el sonido y la imagen. Si gustan, pueden comentarlo en el chat. Está bien audio y sonido, nos dice Mario. Gracias, Mario. Entonces, ojalá que Jackie pueda solucionar el tema. Ok, entonces, vamos arrancando. Yo tengo ahorita un poquito de interferencia
porque el lugar en donde estoy está un poquito dado a la calle, da una calle por donde hay un poco de tránsito. No pude moverme a otro lado, si no hay opción, en un ratito me moveré, en unos minutitos más. La verdad es que yo no quise perderme la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy, pero les confieso algo, tengo a un familiar en el hospital y estoy aquí cerquita del hospital para estar pendiente, pero no quise perderme la oportunidad de estar con ustedes, amigos, hermanos de Perú. Muchas gracias. Bueno, vamos arrancando entonces. Si en algo yo les, como les decía, si en algo yo no les, el vocabulario, los temas que voy manejando, en algo se contrapone o no se entiende muy bien por temas culturales, me avisan. Por favor, se los agradezco mucho. Bueno, pues vamos comenzando. No sé si hay alguien más, que pueda o guste comentar. Me encantaría escuchar si hay alguien más que nos pueda comentar desde dónde su interés en venir a esta sesión, a qué se dedican, qué edades tienen, cuál es su contacto con el adulto mayor. Muchas gracias. No sé si hay alguien más que nos guste dar su opinión sobre cuál es ese contacto con el adulto mayor, por qué les interesó esta ponencia, esta conferencia. Tenemos a Carol, Jacqueline, a Jackie, Yolanda ya nos comentó, está Moni, Mario, Luis, Jimena, Nati, Carol o Jackie, ¿quién gusta comentarnos? ¿De dónde les surge este interés por abordar los temas del adulto mayor? Bueno, yo creo que voy arrancando porque hay una, todavía no me lo comentan, o insisto, si gustan lo pueden dejar por escrito en el chat del grupo. Bueno, vamos arrancando, compañeros, entonces. A ver, déjenme, algo se me movió aquí. Ok, nos está diciendo Jackie que ella ha comprobado que existe incomprensión en todos los ámbitos. Ok, Jackie Castillo, sí. Sí, es una de las etapas de vida menos comprendidas, la adultez, a nivel económico, social y emocional, dice Jackie. Sí, es cierto. Es uno de las etapas de vida menos comprendidas. La intervención que voy a hacer es desde el enfoque psicológico, como psicóloga y principalmente como consteladora familiar. No sé si alguno de ustedes tiene idea de lo que son las constelaciones familiares y cuál es la postura de las constelaciones familiares o de la terapia en general sistémica, estructural, en relación al adulto mayor en la familia. Pues yo les platico. Miren, en las constelaciones familiares tenemos una palabra clave, una de las reglas que rigen los sistemas familiares son justamente el orden jerárquico. El orden jerárquico en las familias es sumamente importante. El orden jerárquico en las familias implica dos tipos de orden. Orden es el lugar que ocupan
las personas en la familia. Y hay dos tipos de orden. El orden vertical, que es de arriba hacia abajo, y es allí donde se encuentran ubicados nuestros adultos mayores. Permítanme, por favor, que hay un poco de ruido. Ahorita se va a quitar. En las constelaciones familiares, uno de los órdenes principales es el orden vertical. El orden vertical nos habla de la jerarquía que tienen las personas en las familias. Es decir, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Es decir, nuestros adultos mayores tienen una pertenencia al sistema familiar. Los adultos mayores tienen un lugar en la familia. Ellos son parte de nuestros ancestros, son parte de nuestras raíces. Y en el orden o en la jerarquía que tenemos de forma vertical, es decir, de arriba hacia abajo, los adultos mayores están en la parte más alta, lo más elevado. Digamos que en la jerarquía es como si en una organización ellos fueran los jefes de la familia, porque ellos tienen la experiencia más grande de vida, porque ellos son los que fundaron esa familia que nosotros tenemos. Esa parte es muy importante. Nosotros venimos de adultos mayores que se han atrevido a generar una familia. O sea, esos adultos mayores son parte de la herencia que nosotros tenemos, son nuestras raíces. Los adultos mayores son las personas que se atrevieron a creer en formar una familia, en darle amor a esa familia. Entonces es muy importante que nosotros veamos esa parte para poder empezar a mirar al adulto mayor en su lugar. ¿Cuál es su lugar? Es uno de los lugares dentro de esa jerarquía y de esa escala generacional, pues el más alto, el más elevado. Esto no quiere decir que valgan más que otros, porque tenemos que partir también de considerar que los seres humanos tenemos el mismo valor. Somos valiosos, todos somos valiosos independientemente del lugar que tenemos en la familia, de la edad, de si somos de qué género, hombre, mujer, etcétera. Todos somos valiosos por igual. Sin embargo, en la familia, a estas personas, a los adultos mayores, desde la perspectiva de las constelaciones familiares, estamos hablando de personas que son parte de la historia de nuestra historia, que son aquellos familiares que se atrevieron a veces a irse a otro país, a arrancar tal vez con un negocio, que heredaron costumbres, que heredaron a veces un patrimonio, un territorio, son los que nos enseñaron a trabajar. A veces esos adultos mayores en la familia son las personas que educaron a nuestros padres. Y cuando digo que educaron a nuestros padres, en muchas ocasiones incluye las dos cosas. La parte suave, la parte bonita, la parte linda, la parte luminosa y la parte no tan linda. Se heredaron patrones, se heredaron costumbres, se heredaron creencias, se heredaron tesoros y trampas, como dice el gran Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky. Se heredan trampas y tesoros. Entonces, muchas de las cosas que nosotros tenemos, vivimos y con las que crecimos, han sido cosas que nos fueron dadas
de generación en generación. Entonces, estos adultos mayores a veces se nos olvida que son los que criaron, educaron a nuestros padres. Es decir, las heridas que se van heredando o los patrones o las enseñanzas amorosas también que se van heredando de generación en generación, a veces vienen de ellos y no lo vemos. A veces nosotros podemos darnos cuenta de que, a ver, ahorita nos hizo una pregunta Jackie Castillo, ahorita la respondemos, Jackie. Dame unos minutitos, por favor. Cierro la idea y te leo, por favor. Entonces, es muy importante considerar este orden en la familia, porque las civilizaciones más avanzadas, las civilizaciones más productivas, más amorosas y también a las que les va mejor, son aquellas civilizaciones, grupos culturales y sociales que respetan y que le dan un lugar valioso a los adultos mayores. En las culturas asiáticas, por ejemplo, el lugar del adulto mayor es un lugar de honor. La palabra que ellos usan es honor, es honorable. Y por eso nos dicen, también las constelaciones familiares nos dicen, honra a tus ancestros, honra a tus raíces, honra esa parte de donde vienes. Desde mi enfoque como psicóloga y como consteladora familiar, honrar a nuestros ancestros es sumamente importante. Honrar a nuestros amados abuelos, bisabuelos, tatarabuelos es una parte muy importante para poder crecer, porque de ellos nos viene la vida. Esta es una frase tal vez trillada, pero muy real. De ellos nos viene la vida. Mis padres nacieron de ellos, o mis padres y mis abuelos nacieron de ellos. Entonces, eso es una parte súper importante, que podamos nosotros verla y podamos honrarlos por la vida que heredaron, porque sin ellos no existiríamos nosotros, y por las cosas que nos han dado en cultura, en costumbres, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte es sumamente importante que la veamos. Entonces, estoy haciendo como aquí cosas técnicas, denme un minutito, porque me voy a cambiar a un lugar donde haya menos ruido. Entonces, denme unos segundos, por favor. Voy a moverme. Listo, disculpen, muchas gracias. Ya estoy por acá. Entonces, estoy por acá ya lista para poderles compartir lo que seguíamos. Aquí voy a tener mejor sonido y mejor imagen. Gracias por su paciencia, gracias por esperarme. Y como les decía, estamos en esta situación de decir, primero que todo, ¿cuál es el lugar en la familia de nuestros adultos mayores? El lugar de ellos es en el árbol familiar, en la jerarquía, un lugar de honor, un lugar que debemos honrar, reconectándonos con la vida y reconociendo que son personas que nos han heredado muchas cosas, entre ellos la vida y más. Y las cosas que no nos gustan en constelaciones familiares, nosotros nos hacemos cargo.
Es decir, nosotros nos atrevemos a cambiarlas en nosotros. Pero también sirve reconocer cuál es esa parte en donde a nosotros nos está doliendo algo que se heredó. Miren, una dinámica que se da muy comúnmente en las familias con los adultos mayores es que a veces al momento de ser padres, los padres, como no somos perfectos, tenemos errores y quedamos a deber, entre comillas, algo a los hijos. Eso es un tema sumamente común, que los padres dejen una deuda a los hijos. ¿De qué puede ser esta deuda? A veces esta deuda tiene que ver con lo que nosotros estamos heredando, con lo que nosotros no podemos dar en su momento. Hay un momento de la vida en que los padres generamos heridas en los hijos. Esto daría para otra sesión, pero voy a intentar resumir las principales heridas que los padres hacemos en los hijos. Puede ser una herida de abandono. La herida de abandono es yo ya no me hice presente jamás en la vida de los hijos. Puede ser una herida de vacío, es decir, sí estoy al tanto, pero no vivo con esta persona, o sea, con mis hijos, entonces genero un vacío en los hijos. Puede ser una herida de valoración. Incluso cuando el padre o madre está presente, podría ocurrir que el padre o madre no está al 100% convencido de lo que el hijo vale, pero por lo general es por temas de autoestima de la propia madre o padre. Y entonces el hijo no se siente valorado, no se siente atendido, ¿no? Esto también se da porque a veces los padres comparan a los hijos, como aquí en México decimos, los hacemos menos, ¿no? Es una desvalorización y cuando los hijos son grandes dicen y recuerdan, bueno, es que a mí me pasaba que no me daban los mismos juguetes que a mi hermano o no me atendieron o no me valoraban como yo quería. Otra herida que hacemos inconscientemente los padres a los hijos es la herida de desprotección o inseguridad. Es decir, cuando nosotros no estamos al tanto de la seguridad de los hijos, podemos llegar a distraernos y a veces estos hijos pueden tener un accidente, pueden tener una enfermedad por descuido, por negligencia. Puede ser que estos hijos puedan ser violentados por otras personas, sufrir bullying en la escuela o por otro miembro de la familia o incluso por el mismo padre o madre ser violentado. Y esto genera una herida de desprotección en el hijo, es decir, yo tuve pues violencia, ¿no? O me caí porque no estaban pendientes de mí, o alguien me violó, o alguien me abusó. ¿Por qué estoy hablando de las heridas que hacemos los padres a los hijos en una conferencia sobre los adultos mayores? Estimados hermanos peruanos y demás, hermanos que nos acompañen si hay de otros países aquí, porque luego esa es la herida que cobramos a los adultos. Cuando nosotros, a los adultos mayores, a nuestros ancianos, cuando nosotros vemos un adulto maltratado, a veces es un hijo, un nieto o un familiar que en su tiempo, mucho tiempo atrás, sufrió la misma herida, consciente o inconscientemente, por ese abuelito o por ese adulto mayor. Entonces, esto es un tema muy recurrente.
antes de ver, antes de pensar qué es lo que está pasando con, con estos, con estos adultos mayores y solamente juzgar la situación que se le está presentando a esa persona, lo ideal sería considerar esa historia. Es decir, preguntarnos si es que tenemos acceso a eso, si es que la familia quiere dar información al respecto. Sería excelente poder tener esa información para comprender la situación actual de ese adulto mayor, porque muchos hijos y nietos se vengan, se desquitan de lo que vivieron, de lo que sintieron. Como dicen, a veces en la adultez se cobran, en el adulto mayor, en esa etapa, se cobran facturas que son muy dolorosas y se nos olvida que un principio de la paternidad es la sobrevivencia. A veces los padres se enfocaron en cuidar que el hijo sobreviva, en cuidar que el hijo coma. Y tal vez para que coma ese hijo, yo me tengo que enfocar en, en que tengo que trabajar. Y entonces lo tengo que dejar a cargo de otras personas. Y muchos hijos que crecen con ese vacío del padre pueden llegar a decir, es que mi papá me abandonó. No, es que no te abandonaron, es que a veces los padres tienen que irse a trabajar. Lo que pasa es que cuando dejamos a estos hijos, tal vez al cuidado de otras personas, no nos damos cuenta que en realidad estamos poniendo en riesgo la seguridad y la vida de esos niños. Entonces, cuando hablamos del buen desarrollo del adulto mayor en nuestras familias, tenemos que ver la historia familiar. Tenemos que recurrir a conocer qué pasó en ese tiempo, cómo vivió, quién era, cómo creció, cómo está la estructura familiar de esa persona. Entonces, esa parte es muy importante que la podamos ver. Es muy importante que nos enfoquemos en detectarla. No sé si hasta aquí voy bien o tienen alguna duda, quieran comentar algo, estaría genial que lo hicieran. Eh, yo, como les decía al inicio, no tengo mucha familiaridad con Google Meet y no sé en dónde puedo ver los textos. Bueno, porque estoy viendo que ya escribieron algo, pero no encuentro en dónde están los comentarios. No sé si alguien, ingeniero Hugo, no sé si pudiera ser tan amable de leerlos, si me ayuda, por favor. Fíjese, lo que pasa es que en mi dispositivo no se alcanzan a ver. Entonces, si por ahí vi que había un comentario de Jackie, o a ver, déjenme, le pico aquí a Jackie. A ver, Los 3 puntos. Sí, gracias, ingeniero. mi pregunta, dice Jackie, mi pregunta es por qué conozco a una señora de 85 años que está siendo involucrada en un grupo de religión cristiana, que recién conoce, quien se muestran amables, buenos, etcétera, y creo todo lo que le dicen. Sé que esas iglesias tienen intereses económicos, como hacer que reconozca esa situación es herir sus sentimientos. ¿Sí? Ok, ese es el comentario de Jackie. ¿Cuál sería la pregunta, por favor? Gracias, ingeniero. Le traduzco Sí, el gracias. mensaje que quiere ella decir. O sea, Gracias, que, ingeniero. ella está mencionando por qué hay personas, o sea, hay religiosos que involucran a personas adultos mayores que no conocen, ¿no? Y los involucran dentro de la religión engañándoles. Entonces, por eso que
¿qué deberíamos hacer, no? Como psicóloga te está preguntando qué deberías hacer para poder convencer a esa persona que no se involucre en grupos evangélicos, religiosos, cristianos, ¿no? ¿Qué le te puede Sí, hacer? ¿Ya? gracias, ingeniero, gracias por leer la intervención de Jackie. Es muy interesante porque eh, el día en nuestros países, en nuestras comunidades, estos grupos tienen mucho peso, tienen mucha injerencia. Aquí quiero recurrir a un punto súper importante. Para comprender eso, tenemos que partir de reconocer que el adulto mayor es no visto en la sociedad, no tiene espacios, no tiene contención, es un ser abandonado por lo general en la sociedad. Y justamente muchos grupos, incluso religiosos, también de otro tipo, los ocupan precisamente para sus fines. No voy a mencionar de quiénes porque eh, no quiero tampoco herir ninguna susceptibilidad política, religiosa, etcétera, pero son seres vulnerables porque reciben lo que no tienen en su casa, es decir, la atención. Entonces, son muchos factores. Tenemos que considerar el nivel cultural, académico, profesional, socioeconómico de ese adulto mayor. Pero entre más sola a nivel familiar se encuentra una persona y entre más menos acompañada está pues a nivel familiar, es una persona más vulnerable. No solamente a grupos religiosos, a muchas otras cosas, a enfermedades de tipo psicosomáticas, porque la familia es la contención del adulto mayor. Entonces, los grupos secundarios, como grupos sociales, como estas organizaciones de tipo religioso, a veces políticas también, eh, lo que hacen es darles al adulto lo que no le da la familia, la mirada, la atención que no le da la familia. Entonces, gracias por la pregunta, ya que creo que pones la mirada en una herida muy importante de nuestros adultos mayores, la herida de no ser vistos, de no ser contenidos. En estos espacios, el adulto mayor suele estar, eh, por lo menos, tener un lugar. A veces ese lugar no lo tiene la familia, no lo tienen su propia familia. Entonces tenemos que trabajar en hacer conciencia en la familia, pero desde el lugar que tiene el adulto. Por eso insisto, los lugares, los países. Ahorita, Carol también levantó la mano, ahorita le damos la palabra. Termino la idea, gracias. Los lugares o los países en donde el adulto mayor tiene mejor calidad de vida es en los países asiáticos, porque allí se honra, se reconoce, se venera la experiencia, la sabiduría que tiene el adulto mayor. Por ejemplo, incluso ellos en su cultura dibujan mucho a los ancianos y los representan como los arquetipos del sabio, de la persona experimentada que nos ayuda a seguir en la vida. Así que espacios como la asociación que preside también nuestro ingeniero Hugo, y este tipo de eventos nos ayudan a concientizar que nosotros antes de, de cualquier otra cosa tenemos que ubicar al adulto en su lugar en la familia, y el lugar es un lugar de respeto, de orden, de claridad, de herencia. Incluso tenemos que ubicar cuáles son nuestras heridas psicológicas, nuestros dolores, traumas, resentimientos, odios, enojos con ellos, para sanarlos nosotros. Ellos ya no van a poder hacer mucho. Tenemos que renunciar a que nos pidan perdón.
Los padres no piden perdón dentro del enfoque que yo manejo. Un padre, una madre no tiene por qué pedir perdón. Está tan rota, está tan roto como tú. Es un ser humano que está aprendiendo a vivir y que en el camino sí echó a perder. Ahora que somos adultos, desde el enfoque que yo manejo, yo me encargo de mis heridas, yo las trabajo, yo yo las, las manipulo, las sano, para que no me cobre yo las cosas que yo sienta que ese adulto mayor, mi abuelo, mi abuela, tatarabuelo o incluso mamá, papá me deben. Porque, insisto, estos centros de, de los adultos mayores, llámese, aquí en México les llamamos asilos, casa hogar de adultos mayores, los señores de la tercera edad, le decimos también aquí en México, que andan en la calle. Muchas veces esta no mirada que le da a la familia, este pasar en el anonimato que le da a la familia, es una venganza. Abiertamente es una venganza y lo dicen. Y lo dicen así tal cual. Yo por qué lo voy a ver si él a mí no me vio. O yo por qué lo voy a cuidar si él a mí no me cuidó. O yo por qué voy a atenderlo si a mí no me atendió. ¿Y cómo quiere que lo trate bien si a mí me pegó? Y esto yo lo veo día a día en consulta. Como les comentaba, tengo 25 años de experiencia profesional en consulta privada y me llegan muchas personas de 50 años, de 40 años diciéndome, pues odio a mi mamá, odio a mi papá y yo llego y le aviento la comida o lo maltrato, le grito porque así me trató y cuando se queja le digo, pero pues tú me hiciste lo mismo. Así que tenemos que partir de este orden jerárquico, de esta forma en la que estamos en la estructura familiar eh, y darnos cuenta que esas personas, esos adultos mayores están vulnerables entre más alejados están de su círculo primario que es la familia. Y también reconocer nosotros como adultos, como hijos, nietos, sobrinos, bisnietos de ellos, que esas heridas las tenemos que curar nosotros, que muchas veces ellos ya no van a hacer nada, porque no pueden y porque ya no deben. Nos tenemos que atender nosotros de forma psicológica y a veces de forma espiritual también. Eh, Hasta aquí, ¿cómo vamos? Por allí había levantado la mano Carol. Carol, si gustas, por favor, intervenir, te escucho, te escuchamos. Sí, buenas noches. Buenas Buenas tardes noches, Carol. por Perú. Sí, en la parte de lo que cuando son adultos, a los, ¿cómo se puede decir? A los ancianitos ya los ven como algo como que ya les estorba, como que no lo tratan de cuidar, porque como también preguntaron por qué se acoplan a las religiones, por qué se acoplan, no tan solo a religiones, también a muchas actividades que puedan tener. Entonces se acoplan a eso, ya que no reciben el amor en familia. Tal vez en algunas partes no le pudieron dar el amor ellos a sus hijos, ya sea por economía, ya sea por muchas causas que pueden tener, entonces no pudieron en su momento, pero pues ahora lo quieren, pero ellos dicen, no, pero si tú no me has dado nada, entonces yo por qué tengo que dar, como usted estaba diciendo. Entonces no es así, porque gracias a ellos pues estamos aquí parados o sentados donde estemos, estamos aquí gracias a ellos, si no, no tampoco estuviéramos, si es posible, muertos o botados por ahí. Entonces tenemos que estar agradecidos de ellos y cuidarlos, porque también como tal vez no tengan una buena alimentación, pues también se puedan enfermar y también tenemos que ver en esa parte,
porque son muy importantes en nuestra vida, pues, ¿no? Sí. Sí, Carol, gracias. Gracias por tu intervención. Sí, sí, es cierto. Realmente tenemos esa situación con ellos. Por eso tenemos que mirar al pasado para entender que cada anciano, cada persona de la tercera edad, cada viejito, como le decimos de cariño, eh, a veces está pagando, por así decirlo. Es una palabra que no me gusta, pero ellos mismos lo dicen, ¿no? Yo estoy así porque estoy pagando, porque yo fui mal padre, o porque yo no ahorré, o porque yo no fui consciente y ahorita estoy cosechando, dicen, ¿no? Lo que sembré. Y la misma familia sí lo dice, Carol. Y la misma familia dice, no, pues mira, mi papá ya quedó solo, ¿no? O mi mamá ya está enferma, ¿no? Exacto. Dime, Carol, sí. Exacto, sí es algo que es algo incoherente. Ellos no saben por lo que sus padres tuvieron que pasar. Y por eso Claro. dijeron, ok, pueden pasar esta situación. Entonces tuvieron que tomar una decisión muy crítica. Tal vez en su momento les dolió, o quién sabe, ¿no? Pero es que también nosotros tenemos que estar conscientes para lo que ellos tuvieron que tomar esa decisión en ese momento. Porque como estaba diciendo, acá también en Perú hay asilos, hay y esas cosas, lo cual que no mandar porque por algo son nuestros padres, por algo son tal vez nuestros abuelitos y tenemos que cuidarlos, pues, ¿no? ¿Por qué mandarlos a un lugar donde tal vez no son ni sus familias, ni su nada? Siendo nosotros que nos ha visto o no sé, algo por el estilo, ¿no? ¿Por qué mandarlo a un asilo si podemos tenerlo con nosotros? ¿Por qué? Sí, sí, aquí hay dos posturas, en breve, ¿no? Una de las posturas, Carol, y todos hermanos peruanos y demás, les comento, pues una de las posturas es que a veces, y aunque esto suene muy, muy cruel, a veces están mejor allí que con la familia. A veces allí están por lo menos atendidos, mirados, están en un lugar más limpio incluso, tienen atención médica, a los que les va bien. Aquí yo quisiera decir también que aplica otra cosa, y la otra cosa que aplica es un dicho que tenemos aquí en México. Yo no sé si lo tienen allá, pero aquí el dicho es como me ves, te verás, y como te veo, me vi. Esto quiere decir esas personas que abandonan estos abuelitos, pues, o estos ancianitos en algún momento también van a ser ancianos. O sea, mirar al adulto mayor, por eso decía yo, tiene que ser en perspectiva hacia atrás para entender su presente y a futuro para entender nuestro futuro. Es decir, yo tendría que tener conciencia de que lo que ese abuelo está viviendo, ese padre, ese adulto mayor está viviendo, definitivamente tiene que ver con su pasado. eh, y no es tampoco tan lineal o tan causal. Es decir, a veces hay gente que dice, no, pues yo sí ahorré, pero, pero perdí el dinero, me lo robaron, me lo quitaron mis hijos, ¿no? O yo fui un buen padre, pero de todos modos mis hijos fueron ingratos y me vinieron a aventar aquí, ¿no? O nunca me llaman, no les importa. Eh, pero insisto, mirar el pasado, mirar la historia familiar, nos va a ayudar a entender mucho del presente de ese adulto mayor. Y dos, cuando nosotros vemos ese presente de ese adulto mayor, también nos debe ayudar para tomar conciencia nosotros de nuestro propio futuro. O sea, qué tanto estamos allí presentes con los nuestros. Ahora, quiero salir un poquito de la esfera de la esfera familiar, porque a veces no todo es la familia o no todo lo logra dar la familia. Eh, Como sociedad, también tenemos una obligación con ellos, aunque no sean mi familia, porque en el sector productivo, en
en lo que es la sociedad pues más amplia, pues de algo sirvieron, algo aportaron, algo nos dieron. Ese señor que era el que, tal vez era el boticario, o sea, el que vendía en la farmacia del pueblo, o el que recogía la basura de nuestra calle, eh, nos hizo un servicio. Es decir, tenemos que revisar también que a veces no son de nuestra familia, pero ahí es donde entran asociaciones tan valiosas como esta asociación que está organizando este evento para ayudarnos a reconocer la labor de ellos. Es que la vida es un ciclo y la vida no es una persona, ni es una sola etapa. Tenemos que ampliar el zoom, tenemos que hacer un zoom out a la vida para entender que esta vida es cíclica y que lo que ellos hicieron hoy se tiene una continuidad y lo que yo haga con ellos va a tener una continuidad conmigo. Entonces, esta mirada cíclica de etapas, pues, de vida, creo que es una propuesta muy importante para poder apoyar a nuestros adultos mayores, tomar conciencia de ellos y desde allí hacer algo, intervenir. Entonces, eh, esta parte que yo les decía de la honra a la vejez del adulto mayor es muy importante, hacer esa conciencia. Cuando nosotros perdemos esa conciencia en nosotros, en nuestro entorno familiar y social, pasa que comienzan, aquí decimos una palabra en México, aquí decimos que la persona se iguala, o sea, que se siente igual con el abuelo, ¿no? Y no falta quien en la familia diga, oye, no le hables así a tu abuelito, porque no son iguales, no seas igualado, no te creas así. ¿Por qué? Porque este abuelito tiene un lugar en la jerarquía muy importante. Cuando nosotros decimos ese tipo de frases, a eso se refiere. A que Anita, concedas. Gracias. Sí, entonces comentábamos eso, que es muy importante esta mirada cíclica de la vida, esta postura de la continuidad de la vida en nuestra sociedad. Sin eso nos vamos a perder si solamente miramos el presente. Ellos nos están mostrando que hay un futuro, que hay que hacer dignos los cierres. Y esto en mucho tiene que ser cultural. Y estos espacios de concientización son muy importantes por eso para ellos, para ello. A nivel espiritual, porque también no religioso, no, lo espiritual no es lo religioso necesariamente. A nivel espiritual, pues también me encargo de esa parte. ¿Por qué? Porque todos tenemos un programa, todos hemos definido un programa de vida eh, desde el alma. Yo sé que no es la intención de hablar de eso ahorita, pero lo menciono someramente para que lo tengamos presente. O sea, finalmente nosotros somos seres espirituales que venimos a tener aprendizajes y a veces esos aprendizajes de vida en la etapa de la adultez mayor son muy duros. Por eso es importante ir creando conciencia de todo esto desde ya. Eh, Como comentaba yo al inicio, eh, hace ratito me quedé justo en decir que en esta jerarquía tienen un lugar muy importante los adultos mayores estando en la parte más alta de esa pirámide o de ese árbol familiar, ¿no? O sea, jerárquicamente tendrían que ser los que tienen un lugar especial porque son los que fundaron, por así decirlo, nuestras familias. No siempre ocurre, eso es también un hecho, pero así tendría que ser. Ahora, cuando nuestros adultos mayores eh,
se encuentran en 3 condiciones que ahorita voy a citar. Es el único momento en el que los hijos, los nietos, los sobrinos, podemos tomar un lugar en la jerarquía por arriba de ellos. Desde el enfoque de las constelaciones familiares, el adulto dice, eh, qué se hace, qué no se hace con la familia, ¿no? Y nosotros los hijos no deberíamos estar capacitados para juzgar eso. Por ejemplo, si un padre le dice a sus hijos, le da una indicación, le da una instrucción, si un padre dice, no vas a salir a jugar, se tiene que respetar, porque es una indicación de un adulto. Entonces, a eso me refiero yo cuando hablo de las jerarquías familiares. Se tiene que respetar que el adulto ha dado esa indicación. Y entonces los hijos solamente obedecemos, los hijos solamente seguimos esas instrucciones o esas indicaciones. ¿En qué momentos de la vida eso cambia? Esto cambia cuando el adulto mayor se encuentra en 3 situaciones. Número 1, cuando el adulto mayor está incapacitado temporalmente. Por ejemplo, si mi papá fue operado de una pierna y no puede caminar, entonces yo me acerco a darle. Allí no puedo yo decir, él es el mayor y él tiene que decir qué hacer. No, a veces en esas situaciones yo tengo que apoyar y yo tengo que ir. Entonces, cuando la discapacidad es temporal, así decir, por decirlo, por una cirugía, por una enfermedad. Número 2, cuando la discapacidad es permanente. Por ejemplo, si mi papá ya se encuentra en un estado de salud con un cáncer terminal, entonces ahí sí tengo yo que entrar y yo tomo las riendas de mi papá como si mi papá fuera un niño, porque en este momento de la vida a veces ellos se convierten en los pequeños de la casa, pero solamente tiene que ser para esa parte operativa. El lugar de la honra, del respeto, como lo habíamos comentado hace rato, pues sigue siendo importante que se guarde. Pero, por ejemplo, si mi papá ya está en un estado digamos, como de olvidos, de amnesia, por la senectud, no puede ser que yo siga diciendo, no, pues es que mi papá dio esta indicación y lo tengo que hacer, porque él es el papá. No, en esos casos sí el orden se altera, se invierte, ¿no? Y entonces el adulto a cargo de ese adulto mayor es el que puede tomar decisiones. Y el último y tercer caso en el que este orden se puede intercambiar es cuando el adulto mayor, nuestro ancianito, se encuentra ya en un estado en donde ya no puede él con él mismo. O sea, ya no se basta a sí mismo, ya no es autosuficiente. Ya no recuerda a la gente, ya no puede caminar, tiene que usar pañal, se le tiene que dar de comer en la boca. En esos casos, no puedo yo quedarme como un niño y decir, él me tiene que dar a mí, que eso es lo ideal o ese es lo que aprendemos en constelaciones familiares, que es el orden. En el orden familiar, los adultos dan a los hijos, los padres dan a los hijos. Pero en estos 3 casos, los hijos damos a los padres, porque el padre ya no se da a sí mismo. Entonces, en la relación de la familia, porque de eso trata esta conferencia, esta sesión, de hablar de cómo envejecer, cómo acompañar a estos adultos mayores en la familia, cómo vamos a desarrollar
a desarrollarnos en la familia con estos adultos mayores, pues es ver estos 3 momentos de vida. Cuando el hijo es menor, el padre, el adulto, da todo, cuidando principalmente la vida. En ningún lugar dice que yo tengo que, digamos, darle a mi hijo cierta marca de teléfono o de zapatos o cierto tipo de escuela o de vacaciones. El principal objetivo de la paternidad es la supervivencia. Los padres estamos encargados en que el hijo no se muera, pero en ningún lado dice que tiene que ir a conciertos o que tiene que comer en tales restaurantes. Esos son extras. Por lo tanto, si nuestros padres nos tienen aquí a los 20, 30, 40, 60, 80 años que tengamos vivos, es un triunfo de ellos también, porque ellos han permitido que nosotros estemos vivos. No nos morimos en el camino. Ellos cumplieron con la misión de mantenernos vivos, porque esa es la misión de los padres. Que yo esté vivo, que yo avance, que yo sobreviva. Entonces, en la primera etapa, desde recién nacidos, desde el embarazo, hasta que el hijo es autosuficiente, la obligación de dar, porque en esta jerarquía, el que está arriba da al que está abajo, la obligación de dar es del padre. Después viene una etapa en donde el hijo o los hijos en la familia, ellos ya son autosuficientes o deberían serlo por la etapa de vida en la que están. Ya son mayores de edad, son adultos, ya trabajan o deberían trabajar. Y entonces ahí yo no tengo obligación, incluso aquí en las leyes mexicanas, no nos obligan a los papás, por ejemplo, a darle la manutención a un hijo de 30 años. No hay por qué. No tendría por qué ser así. Ya en esta segunda etapa, el que se encarga de sí mismo es el hijo. Y en la última etapa, tiene 2 vertientes. Yo me sigo encargando de mí y mi padre se encarga de sí mismo porque puede, físicamente y mentalmente, y tal vez económicamente. O la otra vertiente que les dije hace ratito, si está discapacitado temporalmente o permanentemente o en un estado de senectud grave, ahí se invierten los papeles y el hijo es el que se encarga de la manutención del padre o de la madre o los hijos, ¿no? En el caso que sea, que corresponda. Entonces, estas son como las partes que nos ofrecen las configuraciones familiares o las constelaciones familiares para tener un orden que nos permita crecer en salud mental en la familia, no solamente a los adultos mayores, sino a todos. Porque además cuando tú estás acompañando a un adulto mayor en su etapa de vida, estás dejando un ejemplo y estás mostrando a las nuevas generaciones lo que se hace con los adultos mayores. Entonces, esta postura, esta mirada, esta perspectiva de las constelaciones familiares, para mí es maravillosa, porque nos ubica en el deber ser. ¿Por qué? Porque esta parte es muy importante vivirla así. Es la base de la familia. Cuando esto no se da, es cuando el desorden se crece, cuando el desorden está activo, está permanente allí, el caos es más grande y entonces el desorden hace que el amor no florezca. Podemos tener amor en la familia, pero si no hay orden, el orden se pierde. El amor se pierde, perdón. Entonces es muy importante ir teniendo esta conciencia del lugar que ocupan los adultos y del lugar que ocupo yo en el sistema familiar y en la sociedad. Hasta aquí no sé cómo voy, qué opinan, alguien quiere dar alguna retroalimentación.
¿Alguien quiere comentar algo? Me encantaría escucharlos para saber hasta aquí qué opinan, para que entre yo al cierre con el segundo orden de la familia. ¿Ustedes gustan compartir? Pueden escribirlo o abrir sus micrófonos, por favor. No, pues no veo ninguna manita levantada. Tal vez todo está muy claro. Voy a continuar. Voy a continuar y tal vez al final. Jackie dice, mi opinión es que en esta etapa no queda más que perdonar. Sí lo alcancé a leer, ingeniero, porque como me salió allí en el prompt, así, lo alcancé a leer el comentario de Jackie. Gracias, Jackie. Qué hermoso comentario. El perdón es un tema muy bello, muy hermoso, que sana. Y digo, tal vez esta frase está trillada, pero es muy real. Sana al que perdona, ¿no? Principalmente. Este, sana más al que perdona que al perdonado. Finalmente debemos perdonar por nosotros, por nuestra intención de crecer, de liberarnos de eso, ¿no? Dicen que el odio es un veneno, ¿no? Que lastima más. Exacto, Jackie, el perdonar nos sana, porque el odio sana al que lo carga, ¿no? Más que al otro que estamos usando de pantalla proyectiva. Es muy importante, sí. Ahora, desde el enfoque de constelaciones también me remito a esto porque es el enfoque con el que yo me dirijo a ustedes. Desde el enfoque de constelaciones familiares, el perdón hacia nuestros mayores no debería ser necesario si partimos de la conciencia de ese orden, de que nuestros padres son imperfectos, de que estos adultos mayores hicieron la vida, número uno, como en su tiempo era. Esta parte es muy importante decirla, porque en su tiempo así era, porque hoy tal vez, hoy podríamos juzgar, por ejemplo, muy fácilmente el tema de la sexualidad tan abierta que se tiene hoy, los géneros fluidos, los no binarios, etcétera, ¿no? Antes eso era sumamente criticado, hoy lo es todavía, pero antes era más. Entonces, si un abuelo de hoy antes lapidaba, juzgaba más a sus hijos por tener este tipo de preferencias sexuales, imagínense, hoy tal vez no lo entendemos. Sin embargo, tenemos que partir de que eran otros tiempos. Entonces, el perdón pudiera ser innecesario si tenemos la conciencia del momento de vida social, político, económico, cultural que vivían nuestros padres, nuestros abuelos. De verdad, esto podría ayudar mucho, mucho a todos si nosotros ya no necesitaríamos perdonar si tenemos conciencia. Ya no necesitaríamos hacer tanto trabajo de perdón si desde la conciencia basta. Digo, si no es suficiente, ok, bueno, tenemos que trabajar en perdonar. Pero si es suficiente, con la conciencia sí basta. Sí basta con el decir, este fue mi padre. Miren, aquí viene otro tema muy importante. La herida que se hereda, parece trabalenguas, ¿no? La herida que se hereda, a veces en las familias es la misma. Es decir, por ejemplo, uno dice, mi padre fue violento conmigo. Podemos decir esa frase, ¿no? Ese ejemplo, mi padre fue violento conmigo. Pero si yo veo al padre de mi padre, que también fue violento con él,
a veces podemos ver que fue más violento mi abuelo con mi padre que mi padre conmigo. Es decir, lo que se ha estudiado en el enfoque transgeneracional de la psicología es que las heridas suelen repetirse cada vez un poco menos en su gravedad o en su intensidad. Por ejemplo, mi madre no me vio, pero su mamá la vio menos, ¿no? Les voy a dar este ejemplo, este ejemplo es mío. Yo me sentí muchas veces poco vista por mi mamá en la calidad de tiempo quizá que me dedicaba. Pero cuando yo veo la historia de mi madre, veo que su madre la regaló con una tía. Entonces, si nosotros observamos nuestras heridas, están ligadas a las heridas de nuestra propia familia. Y entonces, dice ya que el perdón es de mucho valor. Ya no alcancé a leerlo todo. Ahorita nos lo leemos de aquí. Entonces decía yo, las heridas se van repitiendo, pero afortunadamente, a veces las heridas van siendo más leves, menos graves, menos dolorosas o menos intensas conforme pasan las generaciones. Y yo he visto a veces, les juro que he llegado a ver árboles familiares, a veces de 5 generaciones, donde mi madre me golpeó, pero su madre la golpeó, y la bisabuela golpeó a mi abuela, y la tatarabuela golpeó a la bisabuela. Entonces, y la chosna, decimos aquí, a la tatarabuela. Y así nos vamos. Entonces, es una herida que se repite, que se hereda, pero sí se ha estudiado y se ha comprobado que por lo general se va degradando, se va haciendo más leve la herida. Entonces, comprender las heridas nos va a sanar mucho. Comprender que lo que el adulto mayor que tengo en casa o al que asisto, esos adultos mayores que están allí, a veces ellos se contuvieron mucho, aun cuando lastimaron en su tiempo. A veces ellos fueron más lastimados. Miren, yo tengo otra clave, otro tip que quiero compartir con ustedes en terapia. A veces me dicen, se habla mucho del niño interior, de la sanación del niño interior. Y en terapia, en el espacio terapéutico que yo ejerzo, les digo, cuando quieres sanar a tu niño interior, si quieres sanar a tu niño interior, la clave, el secreto, el tip es mirar al niño interior de tu mamá y de tu papá. Allí vas a entender, porque ese niño interior de tu mamá y de tu papá tal vez tiene la misma herida que tú. Le hicieron lo mismo que te hizo él a ti. Nuestros padres, nuestros adultos mayores fueron niños y tienen heridas y a veces tienen la misma herida que nosotros. Y a veces esa herida te la aplicaron, te la hicieron igual, pero no tan igual, porque a veces es un poquito más suave, por lo general. Entonces yo los invito a mirar en estos adultos mayores su historia familiar, a mirar en estos adultos mayores su herida infantil, a mirar en estos adultos mayores al niño interior herido que aún vive en ellos porque no se murió, porque allí está caminando, porque a veces está más presente que nunca, porque ese niño está en el cierre de la vida y se da cuenta que tal vez muchas cosas que no tuvo no las va a tener. Recordemos que otro punto con nuestros adultos mayores es que ellos saben que están en las últimas
etapas en los últimos momentos de su vida. El remordimiento, la culpa, el arrepentimiento puede llegar de muchas formas y escucharlos puede ser un bálsamo para ellos. En ese sentido, honro profundamente desde mi corazón y agradezco al ingeniero Hugo, a su asociación, el crear estos espacios y a cada uno de ustedes que ponen su mirada en estos seres que también sufren. Y miren, cuando nosotros sufrimos, cuando nosotros tenemos una pena, un dolor, una situación, estamos también afectando la energía de todo el planeta. Si me permiten agregar este comentario desde mi quehacer espiritual. En la medida que sufrimos menos, la energía del planeta se eleva. Pero no podemos sufrir menos si no hacemos conciencia. Por eso estos espacios son muy importantes. Y el cierre es el orden segundo de la familia, es que el otro orden es el horizontal y en ese tal vez no intervienen muchas cosas, pero el orden horizontal es que ese adulto mayor pues tiene su grupo de iguales, hermanos, cuñados, amigos, pareja. Y a veces estos seres, estas personas, están ya partiendo o ya partieron, ya murieron o no los ven. Entonces, como nosotros los seres humanos somos seres sociales y necesitamos de la compañía de los iguales, a veces pudiéramos ver también que cuando ellos comienzan a ver a los familiares y amigos que se van muriendo, la sensación de soledad es más grande. Entonces, este otro tema que también les impacta mucho es importante de ver en ellos el cómo la soledad tiene que ver con la partida de sus congéneres, con la partida de sus iguales, con la despedida de su esposa, de su esposo, sus amigos, sus hermanos. Es otro punto en el que se van sintiendo solos. Entonces, eso es muy importante de ver porque el mundo comienza a irse también con ellos, porque ya no hay con quien escuche yo las noticias, la música, o hable yo con mi amigo o recuerde mi época, ¿no? Y nosotros llegamos con cosas nuevas y a veces pues no les interesan, ¿no? Porque no son pertenecientes a su vida para ellos, ¿no? Entonces, yo pues con esto quiero cerrar y preguntar si hay alguna duda. Estoy aquí para servirles. Pues muy agradecida, emocionada de poder haber compartido esto. Como les dije al inicio, me disculpo de antemano porque tuve esta emergencia, tuve que salir y atender a un familiar en el hospital, pero no quise cancelar este espacio y este momento. Para mí es un honor que el ingeniero Hugo y su asociación me hayan invitado y gracias a todos ustedes que me escucharon. Espero que haya sido de valioso aporte lo que escucharon y si tienen alguna duda estoy aquí. Te agradezco bastante, licenciada, por el apoyo que me ha brindado, de verdad. Como muchos me preguntan por qué un tema tan interesante como el tuyo se presenta en esta charla, este discurso para cuidadores de adultos mayores. El problema es que toda la vida nosotros tratamos temas sobre gerontología, sobre psicología, salud mental y todo lo que se refiere a lo que es el cuidador y al trabajo que realiza, pero nunca nos dedicamos a lo que es la familia, a lo que el abuelito tiene el valor, el niño, cómo le debe dar el valor.
y la familia entera, ¿cómo le debe dar el valor al abuelito, no? Entonces, nosotros no tomamos esa parte, solamente nos dedicamos a trabajar y a cuidarlos, pero no nos dedicamos a ver cuál es su estado emocional, cómo podemos llegar hacia el abuelito, ¿no? Y cómo podemos trabajar con ellos más cerca, ¿no? O sea, nuestro trabajo no solamente es llegar y ganar dinero, solamente por cuidarlo, no. Tenemos que conocer psicológicamente cómo es el estado emocional de las personas dentro de una familia donde hay un adulto mayor donde lo vamos a cuidar. Es por eso que he cambiado. Me gustó su plática cuando me dijo yo estoy por el lado emocional psíquico. Dije, bueno, esta charla es interesante para el cuidador, porque el cuidador va y dice, yo cuido al adulto mayor. Muy bien, lo que llego, le doy, lo paseo, converso, charlo con él, pero alrededor de su familia no sé cómo lo tratan, por qué me contratan a mí para cuidarlo, porque imagínate, si te contratan es porque ellos no lo quieren al adulto mayor, solamente contratan para poder retirarlo y decirle, ¿sabes qué? Ahí tienes tu cuidador y él es el que se va a encargar de ti, ¿no? Y no es así. Debemos los hijos, ¿no? Los padres, los hijos de los hijos, los nietos, debemos más enfatizar en lo que es el cuidado del adulto mayor. La verdad que es muy emocionante cuidarlo. Bueno, yo ya dejé de cuidar a mi madre. Ayer he terminado con ella. Bueno, ya Dios lo tiene en su mejor vida, ¿no? Allá arriba ya está feliz. Y bueno, ahora yo sigo para adelante, como le dije. Voy a seguir para adelante porque yo no me puedo retroceder y no quedarme profesionalmente sin hacer esta ayuda, ¿no? Yo en mi mente decía, bueno, y a veces comenté con algunos de mis directivos, ¿sabes qué? Si se va mi mamá, adiós también la asociación. Pero mi mamá decía, ¿por qué? ¿Por qué te vas a retirar? Si puedes apoyar hasta el día que Dios te lleve con él, ahí recién te puedes retirar. Pero no puedes quedarte atrás. Tú tienes que avanzar con él porque él te está dando fuerzas, te está dando vida para que tú sigas ayudando, sigas trabajando en lo que estás haciendo. Yo si me voy al cielo, voy a dejar a alguien especial que se va a encargar de los adultos mayores como yo. Tratar de ayudarle en lo que es a los cuidadores para que sepan cómo tratar a un adulto mayor. Y de verdad te agradezco, Lilia, que eres una persona en la cual te enfocas en lo espiritual y es muy bueno. En ese motivo, ojalá que los cuidadores tomen conciencia y vayan y conversen con la familia. No digo que le aclaren a la familia, sino que conversen con la familia. ¿Por qué sin tratar de contratarme? ¿Por qué me contratas? Si la verdad, ¿por qué me llevas y tú no lo puedes cuidar, tú no lo puedes tratar a tu adulto mayor? Entonces, no es para que se queden sin trabajo tampoco, sino que ya el adulto mayor, o sea, el familiar va a sentir, ¿no? Sentir lo que es, cómo se debe tratar un adulto mayor, con qué responsabilidad. Bueno, todos, como dijo en una parte Lilia, todos vamos a llegar a ese mismo camino, todo da vuelta. Algún día estaremos también en ese lugar y así como hemos tratado, nos van a tratar. Entonces, de todas maneras, te agradezco bastante, Lilia. Muchísimas gracias por apoyarme. La verdad que no sea la primera ni la última. Algún día nos llegaremos a conocer. Algún día vendrás a Perú y capaz con algún tema de reflexología y indicarlos a los alumnos que llevan esta carrera, ¿no? Que es bonita, del cuidado del adulto mayor. Mañana les anticipo que el curso continúa. Mañana nos toca fisioterapia y rehabilitación, ¿no? Sobre las caídas del adulto mayor. Y bueno, es un tema interesante. Ya hoy día les comparto el link para que ustedes puedan participar y agradecer pues a nuestra querida ponente Lilia, Ana Lilia, por haber dictado una capacitación en la cual yo mismo he tomado conciencia, pero aunque ya es tarde,
bueno, lo compartiré con los adultos mayores que siempre visito, ¿no? Porque esto que estoy haciendo es que voy a hacer una chocolatada navideña donde va a participar el adulto mayor juntamente con los niños. Y como son niños de extrema pobreza, donde mayormente no llega ninguna ONG a dejarles algo ni a hacerles recreación, nada. Es un sitio muy alejado del distrito, ¿no? Es en la parte más alta que existe, donde casi las ONGs van a la parte más baja, nunca van a la parte alta. Y nuestra asociación está con ese deseo de apoyar, ojalá Dios quiera, nos siga dando fuerzas para poder seguir avanzando. Muchas gracias a todos, les agradezco por su interés de apoyar a nuestra asociación, con su interés de ayudar y de fortalecer su capacidad intelectual en la cual ustedes se dedican al cuidado del adulto mayor. Gracias a mi directivo Mario, porque él siempre me apoya, siempre está conmigo, en las buenas y en las malas, como se dice, y ahí seguimos adelante los dos. Un joven dinámico, muy capaz de apoyarme. Tenemos nuestros pros y nuestros contras, pero seguimos para adelante. Les agradezco bastante en nombre de mi querida madre, que ya está en el sitio más alto, al lado de Diosito. Y bueno, y hay que seguir para adelante, pues. Esto no debe de caer. Vamos a continuar. Muchas gracias a todos. Que tengan una Gracias, ingeniero. No sabía, me ha sorprendido usted porque yo estaba como consternada por no poder, con dudas, por no poder estar aquí el día de hoy por realmente una situación también de salud de un familiar, pero usted me pone hoy un gran ejemplo al estar aquí trabajando, aportando para su asociación y para todas estas personas en el luto tan reciente de su señora madre. Este espacio con mucho amor lo dedico para ella. Le abrazo, lamento mucho su pérdida y bueno, deseo que ella, como usted dice, esté muy cerca de Dios, que alcance el nivel conciencial y espiritual más elevado que su alma puede, y pues justamente por ella vamos por más. En lo que pueda yo servirle, estoy a sus órdenes, y sería un honor conocerlos a todos ustedes en Perú próximamente, y que sea todo esto en nombre de su señora madre. Un abrazo con todo respeto para usted, ingeniero Hugo, y gracias también al señor Mario. Gracias a todos, gracias por su recibimiento. Desde México, todo mi amor. Gracias.